oportunidad les vamos a presentar las fuentes de obligaciones. Docente, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, para empezar, las fuentes de obligaciones, dentro de ella hay tres causas, en las cuales la causa final es el fin directo, como lo dice, cumpliendo la prestación. Y también tenemos la causa determinante, que esto se va a dar por motivos psicológicos, para que lleven a contraer obligaciones. Y por último tenemos la causa eficiente, que son todos los hechos que producen obligaciones. Una vez explicado esto, voy a pasar a las fuentes clásicas de las obligaciones, sin antes mencionar a dos autores, a Gallo y a Modestino, que nos dice que las obligaciones derivadas de los delitos eran intransmisibles. Aquí hallándose una división en Roma. A lo que nace esto, lo que son contratos, delitos, cuasicontratos y cuasidelitos. Nos vamos a centrar ahorita en lo último, que también se agregó, que fue la ley. En este sentido, en nuestro Código Civil, en 1852, en el artículo 1219, nos dice que las obligaciones provienen ya sea de la ley o de un hecho de un hombre. Este puede contribuir una promesa, convención de un delito o un cuasi delito. Bueno, ¿y qué nos quiere decir el cuasi delito? Pues el cuasi delito se va a encontrar en el artículo 2190, en el cual son hechos ilícitos por la culpa, más no tiene dolo. No olvidar que el delito es un hecho causado con dolo y malicia al perjuicio de otra persona. Entonces, el contrato. El contrato va a ser la convención por objetivo por algún compromiso, mientras que el cuasi contrato es ese va a ser el hecho de una persona permitiendo, que va a estar permitido por la ley, que va a obligar a otra y otra persona a que ésta cumpla. Entonces, nos dicen que estas dos últimas teorías del cuasi delito y el cuasi contrato van a ser abandonadas en 1936 por una confusión doctrinal, a lo que iba a nacer el principio de enriquecimiento sin causa. Bien, continuando con la exposición, tenemos lo que nosotros entendemos por obligación, lo cual pues es el vínculo jurídico entre unas personas determinadas, en virtud del cual se encuentra para con la otra persona la necesidad de dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entre ello, pues ahora vamos a hablar de lo que son las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones las podemos definirlas como hechos o actos jurídicos que generan o producen obligaciones. Entre una de ellas tenemos lo que son las fuentes de las obligaciones en el derecho contemporáneo. Si bien es cierto, en este se generan dos factores, lo que es la voluntad y lo que es la ley. Tenemos que el causa y delito, un delito culposo, y el causa y contrato, las cuales son figuras aparentes. Nos dice también que en el delito o el delito ilícito penal o la infracción penal dolosa y el causa y delito, pues la persona no está obligada porque haya tenido ese propósito a cumplir con lo que se le otorga, sino que es la ley quien la obliga a esta persona a ser responsable de tal acto, por razones ya sea de moral, de imparcialidad, es decir, en este caso no interviene lo que es la voluntad. Ahora bien, tenemos como fuente de las obligaciones, tenemos a lo que es la voluntad. Si bien es cierto, la voluntad comprende lo que es todo acto jurídico, ya sea un contrato o una voluntad unilateral. Bueno, la manifestación de voluntad se da entre una o dos o más personas jurídicas, naturales o jurídicas que generan una obligación de manera directa. En este caso, pues tenemos como por ejemplo un contrato, donde yo contrato a un trabajador, yo necesito el trabajo y el trabajador necesita pues la remuneración económica por dicho trabajo. El contrato. Cuando hablamos de contrato nos referimos al orden de los intereses patrimoniales y pecuniarios. El contrato proporciona obligaciones para las partes que intervienen en él. También se puede decir que este es un acto jurídico en la cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no alguna cosa, con el fin de producir efectos jurídicos. Tratándose de los contratos, el consentimiento o el acuerdo de voluntad es esencial para ambas partes y aún más para dicho contrato. Voluntad unilateral como fuente de las obligaciones. Se dice que la sola voluntad de un sujeto
puede ser suficiente para generar obligaciones, la cual genera efectos jurídicos, por lo que origina obligaciones exigibles. Un caso típico puede ser el testamento, en el cual el testador origina obligaciones para sus herederos. Siguiendo la exposición, la ley como fuente de las obligaciones. Diferentes tradistas mencionan que hay obligaciones que la ley reconoce y admite de conformidad con la voluntad privada, dirigida a hacerla surgir, cuya finalidad se atribuye a esa misma voluntad. También reconoce la ley como una fuente única de las obligaciones. Asimismo, existen obligaciones inmediatas e inmediatas. Las obligaciones inmediatas son aquellas que nacen de la ley y las obligaciones mediatas son aquellas que nacen de un hecho. Esta obligación que la ley reconoce a base de un hecho, estos pueden ser naturales o materiales, o también de una relación entre una cosa a cosa o de una persona a persona. Los actos ilícitos, fuente de las obligaciones. En el área de la ilicitud, los actos ilícitos comprenden aquellas fuentes clásicas de delitos, los cuales son los delitos culposos y dolosos, mediante la cual la ley tiene la finalidad de hacer nacer y generar la obligación para sancionar a su autor, asimismo de responder por el daño causado que genera hacia un acto de mala fe. Obligaciones que provienen directamente de la ley. Toma su fuente directamente de la ley. Código Civil. Tenemos 3 obligaciones. Derecho de familia. Las obligaciones se originan en la tutoría y la curaduría. Obligaciones de patria potestad y obligaciones de algunas personas de suministrar alimentos. En derechos reales, las obligaciones del propietario, particularmente en sus trabajos de explotación industrial, de abstenerse de todo aquello que perjudique la salud, las propiedades vecinas y la tranquilidad de sus habitantes. Y obligaciones del código. Estas obligaciones deben ser cumplidas por contratantes cuando estos emitieron prever determinados efectos jurídicos.